el COVID y algunos aspectos que de repente se nos olvidan. Sí, Eduardo, fíjate que no solo son gráficas y no solo son números que se van sumando todos los días. Hay efectos muy graves y muy importantes en las familias que han perdido a alguien por el COVID, del punto de vista psicológico, del punto de vista psiquiátrico, el encierro, el enclaustro. Es decir, no solamente el COVID es el ir sumando muertos, sino también cómo vamos a aprender, como dijo la doctora Joe, a vivir con el COVID, con el cubrebocas, y al paso de los años, cómo se va a asimilar esta pandemia en quienes ya la tuvimos, en quienes ya tenemos efectos secundarios, y sobre todo que no podemos quedarnos solamente en un tema estático. Esto va a ser dinámico, los números van a cambiar, los números van a variar, y tal vez pasen muchos años después de nuestra generación para entender cuál fue el impacto real, social, económico, psicológico y lo más importante, emocional que nos generó esta pandemia. Olvídate de los adultos, los niños y los adolescentes. Exactamente. O la gente que tiene entre 20 y 30 años, que estaba arrancando su carrera, su actividad, que de repente se quedaron sin trabajo, sin perspectivas. Esto va a tener secuelas terribles, no solamente en la economía, lo que tú estás diciendo, emocionales, psicológicas. Fíjate, la pandemia olvidada o mal llamada gripe española de 1918... Que empezó en Estados Unidos, hay que aclararlo. Se llama española porque se investigó mucho más en España, pero entre el 18 a 1921, ahí aparentemente terminó. Pero el último caso que se identificó de esa cepa de la gripe española fue en 1956. Es decir, estás hablando de un arco de tiempo que nuestra generación no va a terminar de asimilar, porque en ese arco, todos los que ojalá sobrevivimos al COVID y nos da terror volver a tenerlo, se tiene que hacer un estudio, un análisis de seguimiento y una perspectiva de cuáles fueron los síntomas que te dejó y las... Y la gripe española fue una variante del H1N1 que por eso causó tanto miedo allá por el 2008, donde la gente dijo, gulp, ¿qué va a pasar? 2008, ¿no? Si no me falla la memoria. Más o menos, en el 2009. ¿Cómo sí. pasa el tiempo? Ya uno se le olvida estas Mira, en el 18 al 21 murieron 50 millones de chinos, 30 millones de hindús o indios, y cuando tú ves los números demográficamente por país de cómo se dio, pues realmente es algo muy parecido a lo que estamos viviendo. El día a día ya se nos olvida cómo es la cotidianeidad de lo que fue el 18 al 21 y se parece mucho a lo que estamos haciendo ahorita. Cubrebocas, distancia, aislamiento, lavarte las manos, pero lo más importante... También hubo fenómeno económico que derivó, a fin de cuentas, en el crack del 29. Exactamente. Y el crack del 29, una de sus repercusiones fue el empobrecimiento de Europa, la ruina de Alemania y la emergencia del señor Hitler y una guerra mundial. O sea, todo relacionado con un virus microscópico. Y por eso cuando hablamos de inconsistencias, no estamos hablando de errores o de deficiencias. Estamos hablando de un fenómeno elástico que tiene muchas repercusiones en la sociedad, en la economía, y el virus del 18, por lo general, y lo que se vio es que fallecían hombres jóvenes después de la Primera Guerra Mundial. Y esto trajo un fenómeno económico posterior. Como bien dices, el crack del 29, la vacuna estuvo hasta 1927, y un poco yo creo que a lo que nos tenemos que acostumbrar es a no quedarnos nada más con lo que vemos en las gráficas, en los medios, en las redes sociales, sino acostumbrarnos a vivir con un fenómeno social que ya cambió nuestras vidas y que ya permitió que emocional, social y psiquiátricamente pues estemos adaptándonos de una forma muy rápida. Pues mira, o te adaptas o te adaptas. Y si no te quieres adaptar, pues rífatela y tal vez te acabes en el panteón. Lila. Y también, Joaquín, me imagino que también en la reestructuración de las familias, ¿no? Digo, aparte de que mucha gente ha tenido que
adaptarse en sus distintas casas para tener a dos, bueno, en ciertas ocasiones a dos papás, ¿no? A dos adultos que están trabajando, a los niños que están estudiando, ¿no? También el tema de los divorcios, de la separación de las familias, también yo creo que eso también va a tener un cierto impacto en lo que viene, ¿no? Pues nomás calcula que si al día de hoy han muerto 2.517.396 personas, estás hablando de un número similar de familias que están en duelo. Fíjate, y duelo que va a durar para el resto de sus vidas. Alguien perdió por ahí un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un primo, un tío, un amigo querido. O sea, esto nos deja huella a todos. Entonces, va a durar mucho tiempo, Guillermo. A mí lo que me encantaría es que esto eventualmente dejara una lección aprendida bien documentada, que sirviera que al futuro nos pudiera guiar en las cosas que debemos de hacer y en lo que no debemos de hacer, para que eventualmente esto tenga una herencia bendita en el sentido de poder recurrir a ese documento y entender cuál es el camino que mejor nos acerca a una solución. Me encanta oírte, estás como en los concursos que hacían de Miss Universo, que la gente quería la paz mundial. Bueno, ya a ver, Guillermo, pasamos la pandemia del 18, no aprendimos nada. Pasamos 2 guerras mundiales, no aprendimos nada. Digo, nuestra especie se caracteriza por olvidarse rápidamente de las cosas. Después de la pandemia del 18, llegaron los 20 fabulosos en Estados Unidos. Y nos olvidamos de todo. Al destrampe, porque quedaron con la idea de que se puede morir mañana. El ser humano no aprende, y esa es parte de su virtud. Olvida y sigue hacia adelante. Y aparte ahora tenemos otras amenazas también, Eduardo, como el cambio climático, temas ¿no? Cibernéticos, ataques cibernéticos, biológicos, y yo creo que, hay muchos expertos que dicen incluso que puede venir una pandemia peor que la que estamos viviendo ahorita. Pues ahí está Bill Gates diciéndole, y la verdad, hasta el momento Bill Gates ha demostrado tener razón. Mira, hay 20,000 cosas que estamos olvidando. La deuda de los países está llegando a niveles que en su vida... La deuda global hoy equivale al 356% del Producto Bruto del planeta Tierra. Esto va a tener repercusiones económicas gravísimas. Se va a tener que detener tarde o temprano la inversión. Los gobiernos, muchos van a entrar en crisis. Esta pandemia apenas está empezando y hay que acostumbrarnos y adaptarnos. Y por eso, Eduardo, bien lo decías, como decían en Estados Unidos, The Crazy 20s, que la gente vivía al máximo y al límite, la generación perdida, Hemingway, Fitzgerald, Dos Pasos, porque en una de esas se iban o por la guerra o por la pandemia, y en ese sentido, pues vamos a hacer lo propio también, ¿no? Ahí va a estar Lila bailando en Washington. Charleston. Paso el dazo. Lo va a subir a su Instagram, ya la vamos a ver a Lila. Oye, a mí también, A mí también, ahí me vas a ver en Marruecos. Voy a ver con mis plumas. ¿Cuándo íbamos a querer estar viendo esto? Esto va por largo. Así por la parte de los carnavales, creo que el carnaval de Río de Janeiro tiene un origen que después de una gran enfermedad salieron a las calles a festejar de que por fin se había ido el maleficio y ahora sí todos al destrampe. Y entonces, bueno, pues que venga el destrampe en algún momento, ¿no? Sí, claro, para que haya nuevos contagios con una variante nueva del coronavirus. O sea, esto es muy complicado. Esto, todavía, yo creo que todavía, y qué bueno que lo traes, Joaquín, creo que todavía no entendemos la magnitud de lo que estamos viviendo. No queremos imaginarnos, los gobiernos no nos informan porque les conviene decir, pronto pasará, y esto incluye al de Joe Biden, al de López Obrador. No hay un solo gobierno que diga, no, esto viene de la fregada dentro de 10, 15, 20 años. No, yo voy a resolver todo, y no, porque los que sigan el cargo se van a enfrentar con unos retos terribles. Pero hay algo muy positivo, creo, que es aprender a adaptarnos, a tener conciencia de especie, y nos está tocando un cambio civilizatorio, obviamente histórico, como fue el resultado después del Renacimiento. Claro, Lila. Pero sí creo que van a haber unos países que van a poder salir adelante un poco más rápido que otros, dependiendo de qué medidas tomaron durante la pandemia. Claro. Pero van a vivir con las consecuencias por décadas.
Muy bien, algo para finalizar, Joaquín. Yo voy a aprender Charleston, Eduardo, voy a tocar jazz y me voy a relajar aquí en su casa y los invito, por favor, a todos. Nos veremos en el Instagram. Gracias. Por favor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.